vamos a estar hablando de la psicología transpersonal y cómo la psicología transpersonal puede ayudarte a resolver situaciones espirituales. ¿Qué tiene que ver la psicología con el espíritu? De eso vamos a estar hablando hoy con Lidia Boschetti. Saludos y bienvenido a otro programa más con Lidia Boschetti. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la psicología transpersonal. ¿Sabías tú que hay una área de la psicología que trabaja directamente con cada una de las situaciones espirituales que tiene el ser humano? Claro que sí. Se creía antes que la psicología tradicional no podía trabajar con esto y efectivamente muchos años estuvo la psicología ignorando una realidad espiritual. Cuando nos vamos a la historia nos damos cuenta cómo cada persona, cada civilización y cada cultura tiene sus propias creencias espirituales. No solamente tienen creencias espirituales, sino que también tienen experiencias. Cada una de las personas cuenta sus realidades, sus anécdotas, su verdad. Y esa verdad es irrefutable. Siempre se ha sabido que el ser humano tiene una parte espiritual. Espíritu, mente y cuerpo. Las tres están totalmente unidas. Se conoce el poder espiritual del ser humano como esta fuerza transformacional que tiene el ser humano que sale desde adentro hacia afuera. Sé que en algún momento has visto alguna persona luchadora, una persona que definitivamente, aunque se le presenten aquellas circunstancias negativas o estas circunstancias que hacen que la persona se detenga, como quiera, esta persona es luchadora y sale de ella una fuerza que no importa los obstáculos que esté viendo, sigue hacia adelante. Pues ese poder y esa fuerza se encuentra en el espíritu. Y sí, existen muchos individuos que han tenido experiencias espirituales que en ocasiones les resultan molestosas, incómodas o hasta podrían sentirse tristes y trabajar directamente con su espíritu y con sus emociones, llevándolos a un momento de confusión. Y muchas veces han querido hablar de estas experiencias con alguien y no se atreven a hablar por el hecho de que piensan que no todo el mundo los va a comprender, o piensan que no le van a creer, o piensan que quizás van a pensar que ellos están locos. Pues déjame decirte algo. Existen muchas personas que conocen y saben que hay aspectos de la vida mucho más allá que lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Existen muchas personas, y yo sé que tú puedes ser una de ellas, que conoce la realidad de un mundo espiritual. Y existe una psicología que se conoce como la psicología transpersonal, que trabaja directamente con este tipo de realidad. La realidad es que este movimiento comenzó en los años 60 y hay un gran teórico del comportamiento, el doctor Abraham Maslow, que se considera como el padre de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal también se le conoce como la cuarta fuerza. Estamos hablando de que la primera fuerza es el psicoanálisis, donde Freud fue el principal exponente, el padre del psicoanálisis. Tenemos la segunda fuerza, que es el conductismo, como técnicas conductuales podían ayudar a los seres humanos a mejorar su calidad de vida y a comprender cómo podían haber cambios en conducta. Todo esto a través de la segunda fuerza o la psicología conductual. La tercera fuerza es la psicología humanista, todo lo que tiene que ver con el ser, con el existencialismo del ser humano. Y la cuarta fuerza es la psicología transpersonal. Así que sí, ya la psicología reconoce que el ser humano tiene una parte espiritual y que se necesitan profesionales de la salud que estén enfocados directamente a trabajar con estas áreas espirituales.
¿Sabes tú que una de las peores, de las más difíciles definiciones de una psicología la tiene la psicología transpersonal? Dentro de mis estudios me he dedicado a estudiar y a ver diferentes videos de YouTube que nos tratan de explicar a nosotros cómo realmente es la psicología transpersonal. ¿Sabías tú que existen muchas definiciones? Así que vamos a comenzar a estudiar dos o tres definiciones de lo que es la psicología transpersonal para poder comprender lo que es este concepto y para que tú como ser humano, como persona espiritual, pueda comprender que a veces es necesario buscar ayuda y que es el psicólogo transpersonal el que te puede ayudar. Uno de los mayores exponentes que tiene la psicología transpersonal es Stanislav Grof. Stanislav Grof hacía unos ejercicios y unos experimentos con algunas personas e inclusive les daba una droga que se conoce como LSD y a través de esta droga estas personas alucinaban y contaban algunos tipos de experiencias que tenían dentro de lo que eran sus alucinaciones. Tanto que Stanislav Grof diseñó lo que se conoce como el camino al subconsciente, porque cuando se pone a estudiar este tipo de experiencias que tienen estas personas que consumían LSD, empezó a notar que había unas similitudes entre unos y otros. Stanislav Grof desarrolló una definición de lo que es la psicología transpersonal. Y nos dice él que la psicología transpersonal es una rama de la psicología que reconoce y acepta la dimensión espiritual del ser humano y la importancia que ésta tiene en su mente, en sus pensamientos y en ese esquema universal de creencias. Mira, para ser espiritual y reconocer la realidad espiritual no hay que ser religioso. Se tiene una interpretación de que espiritualidad es igual a religiosidad o a creencia religiosa, y eso no es así. Existen muchas experiencias espirituales que no tienen que ver nada con la religión o con la fe. Y hay personas que, aunque se hacen llamar ateos, sí reconocen la espiritualidad. Así que dentro de lo que son pensamientos y esquemas universales de creencias, cuando comenzamos a trabajar y a estudiar lo que son las diferentes culturas con sus diferentes creencias espirituales o religiosas, cada uno de ellos tiene su propio esquema de creencias y un psicólogo transpersonal trabaja directamente con este esquema de creencias. Además, estudia y valora todas las experiencias humanas, incluidas en los estados alterados de la conciencia. Y quisiera hacer un alto aquí para explicar lo que es el estado alterado de la conciencia. Generalmente nosotros experimentamos estados alterados de la conciencia sin ser conscientes de que lo estamos experimentando. ¿Te ha ocurrido en algún momento que tú vas conduciendo tu automóvil en un lugar donde hay mucho tráfico y de buenas a primeras, cuando tú abres los ojos y caes en cuenta, ya tú llegaste a tu casa y cuando te pones a pensar qué sucedió en el camino desde el momento en que saliste de tu trabajo hasta el momento en que llegaste a tu casa y te das cuenta que no podrías decir qué fue lo que ocurrió porque no te diste cuenta cómo llegaste? Tu cuerpo, tu subconsciente, tomó control de tus acciones. Mientras tu consciente estaba pensando en otras cosas, tu subconsciente te llevó desde tu trabajo hasta tu casa sin tú darte cuenta. Eso es un estado alterado de la conciencia. La conciencia normalmente está consciente de todo lo que ocurre, pero hay momentos en los cuales tú te enfocas más en una cosa y obvias o ignoras otra. Estados alterados de la conciencia son aquellos estados en los cuales uno entra y sale de un tipo de conciencia particular. El proceso de hipnosis trabaja directamente con estados alterados de la conciencia.
El proceso de meditación también trabaja con estados alterados de la conciencia, al igual que cuando entramos en un proceso de oración y comunión profunda con el Padre, también estamos en un estado alterado de la conciencia. ¿Por qué? Porque es un estado diferente a lo que es un estado consciente normal. Así que todas estas experiencias que se tienen dentro de este proceso de un estado alterado de la conciencia, lo trabaja directamente la psicología transpersonal. ¿Qué podría ser un ejemplo? Por ejemplo, yo trabajo mucho dentro de mi terapia lo que es la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana es un profundo estado de relajación en el cual la persona comienza a visualizar o a imaginar, ¿verdad?, un momento, y como no está tan profundo en el estado de relajación, sino que está semiconsciente, yo puedo acompañar a esa persona dentro de ese proceso de trance y esa persona me comienza a decir lo que está viendo y yo empiezo a ver conjuntamente con ella lo que la persona está viendo. Y lo hacemos todo a través de la imaginación. Por ejemplo, cuando yo tengo una persona que necesita buscar en su interior estos recursos valiosos que tiene para poder lidiar con todas las situaciones, por ejemplo, la paz o la mansedumbre o la tranquilidad o la fuerza, yo llevo a esta persona a un estado profundo de relajación, le digo a la persona, quisiera que te ubiques en un lugar placentero para ti. ¿Qué lugar sería placentero para ti? Y muchas personas me dicen, pues mira, mi lugar placentero sería un bosque. Muy bien, pues ahora yo quiero que en ese bosque tú vayas viendo un camino. Y tú vas a ir caminando y tú vas a ir viendo a tu alrededor diferentes imágenes. ¿Qué imágenes estás viendo? Y la persona me dice, pues yo veo flores, o yo veo un río, o yo veo naturaleza verde. Y según la persona me va explicando, yo voy entrando en esa visualización al igual que esa persona. Entonces, ese estado profundo y ese estado alterado de la conciencia, donde ocurren diferentes visualizaciones, donde la persona se puede ver a sí misma como una persona que entra quizás en un río o en un cuerpo de agua. Todo esto entra dentro de lo que es el proceso de estado alterado de la conciencia. Así que los psicólogos transpersonales trabajan con este tipo de experiencia. Además de esto, nos ayuda a comprender experiencias tan fuertes como experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas personas que han tenido estas experiencias. Lo que sucede es que no lo han contado, no saben a quién contárselo, pero hay personas que han estado en una operación y de buenas a primeras su corazón se detiene y la persona siente como su espíritu sale de su cuerpo, ven su cuerpo en esa sala de operación y cuando vuelve a revivir, ese espíritu vuelve y entra al cuerpo. Estas son experiencias cercanas a la muerte. Y todas estas experiencias, para estas personas que lo han tenido y lo han vivido, son irrefutables. Tú no le puedes decir, no, eso te lo imaginaste tú, porque la realidad es que es su propia verdad. Inclusive han habido casos en los cuales esta persona ha estado siendo operado en un quirófano, ha salido su espíritu del cuerpo, ha ido a la sala de espera, en ese momento ve y escucha conversaciones, es revivido, vuelve a su cuerpo y cuando lo despiertan, él dice, yo vi y yo estaba allí. Y yo vi cuando tú le dijiste, y yo vi cómo tú estabas vestida, y yo vi todo lo que sucedió allí. Y estas experiencias se vuelven irrefutables. Así que la psicología transpersonal trabaja con estas realidades que ha tenido muchas personas, experiencias que han tenido muchas personas, más personas de las que tú y yo podemos imaginar. Tenemos también la definición que nos da Ken Wilber. Ken Wilber es otro psicólogo exponente de lo que es esta psicología transpersonal.
Y nos dice que la psicología transpersonal incluye e incorpora todo el conocimiento de la psiquiatría moderna, el conductismo y la psicología del desarrollo, y le añade, cuando es necesario, la realidad de las experiencias espirituales del ser humano. No podemos negar la realidad espiritual. Nosotros somos gente que hemos tenido experiencias espirituales y esas experiencias espirituales tienen que ser valoradas, creídas y aceptadas por el terapeuta que esté trabajando directamente con ese cliente o con ese paciente. También tenemos la definición de Fadiman y Speak, que nos dice que la psicología transpersonal incluye un amplio margen entre el comportamiento, las emociones y los desórdenes intelectuales, al igual que la psicoterapia tradicional. Al mismo tiempo busca que la persona se actualice en su aspecto interno, porque el poder transformacional, como dije al principio, se encuentra en el espíritu. Podemos tener un espíritu joven y estar dentro de un cuerpo envejecido. Y podemos tener un cuerpo joven y tener un espíritu envejecido. Importante comprender que nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y se experimenta mucho con estas personas, como te expliqué anteriormente, que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, donde salen del cuerpo, tienen las experiencias, regresan y regresan de una forma totalmente diferente, conociendo por sí mismo, por experiencia propia, la realidad del mundo espiritual. Así que podemos definir que la psicología transpersonal estudia el más alto potencial del ser humano. Es ahí donde estriba el ser humano, el alto potencial del ser humano. Muchas personas no trabajan con su espiritualidad, ignoran la importancia de su nivel espiritual, se dedican a conocer todo lo que tiene que ver con el intelecto, fomentan y fortalecen su cuerpo, pero no fortalecen su área espiritual. Y en muchas ocasiones empiezan a tener problemas de depresión, de ansiedad. Y la depresión y la ansiedad va más allá de un razonamiento lógico. A veces es carencia de situaciones o de fomentar la fortaleza espiritual que cada uno de nosotros tiene que fomentar. Dice que además trabaja con el ser espiritual y los estados trascendentes de la conciencia, como hemos hablado. Estudia el desarrollo psicoespiritual, trabaja con la actualización del yo o el self, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un yo, se le conoce como el self, y ese self tiene que actualizarse continuamente, tiene que renovarse, tiene que adquirir nuevas experiencias. Estas experiencias se adquieren poderosamente a través de las experiencias espirituales. Dice que también trabaja con las diferentes formas transformadoras del crecimiento y que la psicología transpersonal no solo se enfoca en comprender el fenómeno transpersonal asociado a la transformación, sino que también se enfoca en la realización del individuo como persona. Estamos hablando de que el ser humano trasciende, se transforma, evoluciona y que ese poder de evolución y de autoactualización estriba y está dentro del ser humano como lo que conocemos el espíritu. Es el espíritu el que tiene ese poder. Así que, en otras palabras, la psicología transpersonal trabaja con el área espiritual del ser humano, con la capacidad que tiene de transformarse y trascender más allá del ego. Cuando hablamos del ego, hablamos de lo que es la persona, su raciocinio, ¿verdad? Lo que es su mente, lo que el ser humano entiende que es él. Y estas áreas no habían sido abordadas por las tres fuerzas anteriores. Ni lo trabajaba el psicoanálisis,
Ni lo trabajaba el conductismo, ni lo trabajaba el humanismo. Tuvo que venir a trabajarlo la psicología transpersonal porque siempre había una carencia de atención para lo que era el área espiritual. ¿Quién trabajaba esto o lo sigue trabajando? Pues lo trabajan los pastores cristianos, lo trabajan los líderes religiosos, no importa qué tipo de religión tengan, lo trabajan los sacerdotes católicos, lo trabajan los diferentes áreas, por ejemplo, el hinduismo trabaja mucho con esto, todo tipo de creencia religiosa trabaja directamente las experiencias espirituales, pero porque las trabajen no quieren decir que tengan las destrezas cognitivas y profesionales para poder trabajar este ambiente. Y tenía que surgir un grupo de profesionales de la salud mental que pudiera trabajar con este tipo de experiencias espirituales. Era necesario que surgiera un campo en la psicología que tratara con la realidad espiritual y pudiera abordar situaciones relacionadas con esta. Así que nos dice que existe una eterna lucha, una batalla entre lo que es la religión y lo que es la psicología. Antes, o todavía, hay muchos líderes religiosos que consideraban que un miembro de su iglesia no debía ir para nada a un psicólogo porque todo lo que tenía era espiritual y eso se podía trabajar en la iglesia. También tenemos el lado psicológico, que dicen los psicólogos que las personas tienen que resolver sus problemas mentales en un psicólogo y no en una iglesia. Y la realidad de esto es que ninguno de los dos tiene que verse como un contrario o como una competencia. La iglesia puede trabajar situaciones religiosas espirituales. La psicología puede trabajar situaciones mentales, trastornos mentales, emocionales. Pero la psicología transpersonal puede trabajar con situaciones espirituales que no necesariamente tienen que ser situaciones religiosas. O sea, cada rama tiene que trabajar lo que le corresponde. Y si dentro de una iglesia o dentro de una fe hay una persona que está teniendo problemas de depresión, puede tener la libertad de ir a donde un psicólogo porque el psicólogo trabaja directamente con situaciones mentales y emocionales. No hay que buscar lucha entre una y otra. El conflicto surge cuando tanto la psicología como la religión desconocen los aspectos fundamentales de cada una e invaden el terreno de la una o de la otra. Así que cada cual tiene que entender su posición y no debe invadir terrenos, debe definir claramente qué situaciones hay que trabajarlas con la fe, qué situaciones hay que trabajarlas con la psicología y qué situaciones la psicología transpersonal puede trabajar conjuntamente con la fe o con las experiencias espirituales que tenga. Así que algunos de los temas relacionados con esto que te trabaja directamente la psicología transpersonal es los estados alterados de la conciencia, que ya estuvimos hablando de ellos, lo que sucede en este proceso de hipnosis o en procesos de meditación. No sé si en algún momento alguno de los que nos ven y nos escuchan han tenido alguna experiencia mientras están en un proceso de meditación o mientras están en un proceso de oración en el cual están a nivel espiritual teniendo sus experiencias y quizás hayan tenido visiones dentro de este proceso de meditación. Visiones que se sabe que no fueron creadas por la mente, sino que simplemente llegaron a la mente como si fuera una revelación. Pues si usted va a donde un psicólogo tradicional clínico y usted le dice eso, ese psicólogo podría interpretar como que usted está teniendo algunos síntomas de esquizofrenia. Sin embargo, en el caso de un psicólogo transpersonal, va a respetar su opinión y va a evaluar si realmente existe algún tipo de patología dentro de su experiencia o si simplemente fue
una experiencia espiritual que usted tuvo y que usted necesita poder discernir y poder interpretar esta experiencia y que usted pueda comprender realmente el significado de esta visión que llegó a su mente mientras usted estaba en este proceso de meditación o de oración. También los sueños, sus experiencias y los significados de los sueños. ¿Sabías tú que Freud no le daba mucha importancia a los sueños? Y si le daba importancia era para buscar quizás lo que tenía que ver con el id, el ego y el superego y cómo éste influenciaba sobre la mente y los diferentes estados, tanto subconsciente, inconsciente y consciente. Sin embargo, en estos días se le está dando mucha importancia a las imágenes que tiran los sueños, ya que los sueños, el proceso y el periodo de sueño se utiliza para que el cerebro reorganice todo lo que ha visto y ha experimentado durante el día. Inclusive se sabe que una persona que está dormida, muchas veces el cerebro está mucho más activo que cuando está despierta, o sea, su actividad continúa. Y es necesario este proceso de sueño, de estar en reposo para reorganizar estas ideas. Pero en el caso de la psicología transpersonal, lo que se analiza es qué imágenes hubo en este proceso de sueño, porque se comprende que muchas veces el subconsciente, a través de las imágenes que se presentan en un sueño, está enviando mensajes que el consciente debe captar. Esto lo trabaja la psicología transpersonal. Posesiones demoníacas o espirituales. Hay una realidad, existen los espíritus, los demonios, y hay personas que pudieron haber pasado por una posesión espiritual. Y además de eso, esta persona pudo haber pasado por un proceso de liberación y quizás tiene que contarle estas experiencias. Recientemente yo estuve hablando con un familiar muy cercano y me estaba contando cómo a veces sentía que ella estaba acostada en la cama y sentía como la cama se hundía y entendía que había un espíritu que la estaba atormentando. Esto ella no me lo había dicho hasta que yo no le dije que estaba trabajando directamente con la psicología transpersonal. Ni me lo había dicho a mí, ni se lo había dicho absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque ella no se atrevía a decirlo por temor a que la gente pensara que ella estaba mal, que estaba loca. Y son realidades irrefutables. No podemos negar esas realidades espirituales de cada persona y tenemos que evaluar exactamente qué es lo que está sucediendo. Posesiones demoníacas, experiencias religiosas o las llamadas experiencias pico. Una experiencia pico es que venga una persona que esté en un profundo estado de oración y que haya sentido que Dios le habla. Si usted va a donde un psicólogo clínico y le dice que Dios le habló, el psicólogo clínico no le va a creer, va a pensar que usted se está imaginando cosas. Pero si usted va a donde un psicólogo transpersonal y usted le dice que Dios le habló, el psicólogo transpersonal va a respetar su experiencia y va a buscar el propósito por el cual usted tuvo esa experiencia. El psicólogo transpersonal no tiene que estar preguntando si es cierto o falso, o si realmente usted se lo inventó, o si realmente sucedió o no. El psicólogo transpersonal va a estar buscando el significado de esa experiencia basado desde una posición de respeto, una posición de empatía y lo que conocemos como aceptación incondicional. No importa lo que usted le diga a su psicólogo transpersonal, él le va a aceptar y le va a recibir su experiencia sin juzgar y mucho menos pensando que es mentira. Es su experiencia. Además de esto, también están estas experiencias humanas excepcionales, así se le llama, experiencias humanas excepcionales, que comprenden las experiencias máximas o las experiencias pico que acabo de explicar, las experiencias relacionadas con la naturaleza, porque hay muchas personas que cuando están en contacto con la naturaleza y tocan la tierra o tocan los árboles o escuchan los pájaros, tienen estas experiencias
sobrenaturales o transpersonales, experiencias espirituales que están en contacto con la naturaleza. Por eso es que muchas terapias y muchos procesos de relajación o ejercicios profundos como el tai chi, les gusta irse a áreas naturales donde puedan cerrar sus ojos, donde puedan respirar profundo, donde puedan concentrarse en el ruido y en el cántico de las aves, en el ruido del agua cuando están cerca de un río. O también se utilizan mucho sonidos de la naturaleza para poder entrar en un estado profundo de relajación y comenzar a tener estas visualizaciones, que no es otra cosa que oportunidades que tiene el consciente de conocer lo que tiene el subconsciente, lo que dice el subconsciente, lo que ve el subconsciente a través de imágenes para poderlas interpretar. Y qué mejor que estar acompañado de un psicólogo transpersonal que te pueda ayudar a experimentar y a interpretar todo lo que tú ves a través de un proceso profundo de relajación o de un estado alterado de la conciencia. Así que estamos hablando de experiencias con la naturaleza, encuentros cercanos o apariciones. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, son muy conocidas carreteras en las cuales va la gente conduciendo y de buenas a primeras miran atrás y ven a una persona que ha muerto y luego cuando vuelven a mirar ya esa persona no está. Pues ¿sabe usted? Esto no le ha pasado ni a uno, ni a dos, ni a tres. Esto le ha pasado a muchas personas en todas las culturas, en todos los tiempos. Y esto es una experiencia que trabaja un psicólogo transpersonal. Experiencias de sanidad divina, que son experiencias maravillosas, como hablamos la experiencia humana pico. Experiencias humanas de transformación, seres que antes eran de una forma y ahora son de otra forma, son diferentes. Muchas veces sucede, por ejemplo, en experiencias cercanas a la muerte, que la persona que ha tenido esta experiencia espiritual, cuando regresa de ese viaje, después de haber tenido estas experiencias y de haber hablado con quien habló y después de haber visto lo que vio, regresa de una forma diferente. A lo mejor la persona era bien materialista, quizás era una persona que se reía de cosas vanas. Ahora la persona que regresó está más consciente de lo que es la realidad espiritual y su forma de ser cambia. Tengo un video y les recomiendo a todos aquellos que estén interesados en experiencias cercanas a la muerte que lo busquen. Se llama Lidia Boschetti, Experiencias cercanas a la muerte. Así lo puedes buscar en YouTube. Tengo ese video donde explica todo lo que se trabaja con una persona que haya pasado con estas experiencias y cómo se le puede ayudar a asimilar este proceso a través de la psicoterapia. Ya sabes, Lidia Boschetti, Experiencias cercanas a la muerte. Y también tengo otro video que se llama Hipnosis Ericksoniana. Ahí tú puedes definir y puedes conocer la diferencia entre lo que es la hipnosis clásica y lo que es la hipnosis ericksoniana. Ambas están explicadas en este video, así que si te interesa trabajar y conocer lo que tiene que ver con la hipnosis, también lo puedes hacer ahí. Además de esto, tengo otro video que es ejercicios de relajación para el manejo del dolor. Esto es parte de una serie de videos que preparé relacionados con la enfermedad de la fibromialgia, donde habla de terapias alternativas. Y ese video, ejercicios de relajación para el control o el manejo del dolor, te está incluyendo un ejercicio de relajación en el cual puedes entrar en este estado alterado de la conciencia, relajar tu cuerpo completamente para poder conseguir un sueño reparador y para poder liberar el estrés, que precisamente uno de los problemas grandes que tienen los pacientes de fibromialgia es que el estrés exacerba el dolor físico. Pero no solamente es un video para pacientes de fibromialgia, es un video maravilloso para poder relajarse y para poder conseguir un sueño reparador que es tan importante. Así que además de estas experiencias humanas excepcionales, tenemos la experiencia de transformación, las experiencias de disociación. La disociación es este estado en el cual
el espíritu se despega del cuerpo. Recientemente estuve hablando con otro amigo y me estaba contando que él tuvo un sueño y que en el sueño él se veía acostado en la cama y que veía cómo su espíritu se había salido de su cuerpo y cómo podía verse a sí mismo acostado en la cama. Y de momento se distrajo un poco y se acabó el sueño. ¿Y sabes qué? Yo le dije, no te extrañe que no necesariamente fue un sueño. Es posible que realmente, estando dormido, tu espíritu se haya despegado del cuerpo. Y mucha gente se preocupa por esto, porque imagínate que tu espíritu se despegue de tu cuerpo. Lo primero que tú vas a preguntar es, ¿pero continuaré viva? Porque se sabe que el espíritu es el que le da vida al cuerpo. Pero existe un término que utilizan algunos profesionales que se llama el hilo de plata, que aparentemente es una unión que existe entre el cuerpo y el espíritu y que ese hilo de plata no se rompe. Esos son otras creencias y esos son otros conocimientos que tienen personas que están experimentando con estas realidades. Inclusive hay personas que tienen la destreza de hacerlo voluntariamente y hay otros que lo experimentan a nivel involuntario. Todas esas experiencias las trabaja el psicólogo transpersonal para poder conseguirle interpretación y para poder traer paz dentro de un proceso, de una experiencia que haya vivido una persona que desconoce todo lo que ha sucedido, pero que simplemente pasó la experiencia. Así que estamos hablando de que estas experiencias muchas veces son ilógicas para personas sumamente ortodoxas que creen en lo que es la extrema derecha, de lo que es la salud mental, de lo que son los trastornos mentales. Y tenemos que comprender que es parte de una realidad cotidiana que muchas personas han experimentado. Así que, ¿qué se habla con un psicólogo transpersonal? Pues el psicólogo transpersonal enfoca todas esas experiencias que ha tenido este paciente o este cliente de una forma positiva, para que esta persona le encuentre el sentido y le encuentre una lección positiva a lo que realmente ha ocurrido. Además de esto, trata de que a través de destrezas cognitivos conductuales la persona pueda analizar lo que sucedió y pueda encontrarle este propósito y pueda recibir paz, tranquilidad dentro de un proceso de algo que ha experimentado esta persona que es totalmente desconocido para ella, pero que es sumamente común entre muchas otras personas. Lo que pasa es que como nunca se ha hablado, pues ella no lo sabe, pero realmente ocurre en muchas otras personas, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las personas de todos los tiempos, porque todos somos seres espirituales que vivimos dentro de un estuche, de un cuerpo físico. También se trabaja con lo que se conoce como el awareness o el darse cuenta de. Yo quiero que en el proceso tú te vayas dando cuenta, que tú consigas ese awareness, darte cuenta de lo que sucedió, revivir este momento y encontrarle este propósito a esta experiencia. Se trabaja con ejercicios de meditación que hoy día son sumamente famosos, lo que se conoce como el mindfulness. El mindfulness es maravilloso. Otro día vamos a estar hablando profundamente de lo que es el mindfulness y de las ventajas que tiene dentro del proceso de salud mental. La hipnosis también se trabaja. A mí me encanta trabajar la hipnosis ericksoniana porque dentro del proceso de hipnosis ericksoniana yo acompaño al paciente en este estado alterado de la conciencia y a través de la imaginación puedo acompañarlo y puedo ver conjuntamente con él las visualizaciones que él me está describiendo y juntos podemos entrar en este proceso y cuando se termine el proceso de hipnosis podemos analizar qué fue lo que se vio y qué significado tiene cada cosa. Maravillosa. La hipnosis ericksoniana es poderosa para trabajar situaciones que muchas veces tardan años en superar y a través de una o dos sesiones se puede producir grandes resultados y grandes cambios dentro de la mentalidad de esa persona, de ese cliente o de ese paciente. Además de esto, los ejercicios de relajación y otros tipos de ejercicios que son muy poderosos dependiendo de la experiencia transpersonal
que ha tenido ese cliente. Recuerda, trasciende. Trabaja en todo, la psicología transpersonal trabaja en todo lo que tiene que ver con el trascender del ser humano. Y es maravilloso poder tomar conciencia de nuestra realidad espiritual. Recientemente pasé una experiencia de pérdida de un familiar muy cercano y créeme que lo superé muy bien. ¿Por qué? Porque entiendo y estoy clara de que nosotros somos seres espirituales viviendo dentro de un cuerpo de carne y hueso. Cuando este cuerpo de carne y hueso se enferma, se envejece y deja de vivir, el ser vivo que realmente le da vida a este cuerpo de carne y hueso es ese espíritu. Y ese espíritu trasciende a donde tiene que estar, regresa a esa naturaleza espiritual. La persona simplemente se transforma y no se puede ver la muerte de una persona como un fin, al contrario, hay que verlo como este trascender espiritual de esa persona que sigue existiendo a nivel espiritual. Así que, si te ha interesado este tema, sé que quizás es la primera vez que tú lo escuchas, quiero que sepas que yo soy Lidia Boschetti, que consigues estos temas y muchos más en mi canal de YouTube. Lo pones así mismo, Lidia Boschetti. Existen más de 200 videos en este canal donde tú podrás conseguir múltiples temas que serán de enriquecimiento para ti: inteligencia emocional, cómo trabajar con adolescentes, déficit de atención e hiperactividad, relaciones de pareja, entre otros temas súper importantes. Hay 4 videos maravillosos de coaching, de lo que es este proceso de crecimiento a través del coaching. Tengo un video riquísimo de 2 horas que es de psicología positiva, un podcast maravilloso que si lo escuchas te va a encantar, entre otros temas. Así que si este tema te interesa o tienes algún otro tema que quieras que trabaje, ahí está mi contacto. Me puedes conseguir a través de Facebook bajo Lidia Boschetti. También puedes conseguirme a través de mi página web www.lidiaboschetti.com. Recuerda que es importante que si este video ha sido bueno para ti, que le des like al video, que te suscribas al canal para que cada vez que yo pongo algún video de temas interesantes, tú seas notificado. Y además de esto, recuerda compartir el video con alguien que tú sepas que le va a gustar este tema. Si te interesa este u otro tema más, en confianza me puedes escribir, no importa sea por el website o sea por Facebook o sea aquí directamente en el canal de YouTube, y a mí me encantará poder hacer un video en el cual tú puedas aprender diferentes aspectos interesantes de la vida a través de la psicología. Así que ya será entonces hasta la próxima y gracias por haber estado ahí.